que ella nunca tuvo. ¿Quién era él?, preguntó Santiago, aunque parte de él no estaba seguro de querer saberlo. No puedo decirlo. Mi madre me hizo prometer que nunca revelaría su nombre. Él tiene familia ahora, hijos legítimos. Mi existencia solo les causaría dolor. Elena se volvió hacia Santiago, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Lo entiendes ahora? Soy hija ilegítima de un aristócrata que me repudió antes de nacer. No tengo derecho al apellido de mi padre, no tengo herencia, no tengo nada excepto lo que mi madre sacrificó para darme. Santiago permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Entonces, lentamente, caminó hacia ella. ¿Eso es todo?, preguntó. Elena parpadeó confundida. ¿Cómo que si eso es todo? Santiago, ¿no lo entiendes? Soy una bastarda, una vergüenza social. Si te casas conmigo, no solo perderás tu herencia, también mancharás el nombre de tu familia con... ¿Con qué?, interrumpió Santiago, su voz subiendo. ¿Con la injusticia que otro hombre cometió? ¿Con los pecados de tu padre, no los tuyos? Elena, no eres responsable de las circunstancias de tu nacimiento. La sociedad no lo ve así. Al diablo con la sociedad, dijo Santiago con una ferocidad que la sorprendió. Elena, mírame, mírame bien. ¿Ves disgusto en mis ojos? ¿Ves decepción? Ella lo miró, realmente lo miró, y vio solo determinación y algo más cálido, más profundo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Veo locura, susurró ella. Veo a un hombre que está dispuesto a destruir su vida por amor, completó Santiago tomando sus manos. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por amor. ¿Eso te parece locura? Sí, respondió Elena, pero una sonrisa temblorosa tocó sus labios. La locura más hermosa que he conocido. Santiago la besó entonces, suave y reverentemente, como si ella fuera algo precioso y frágil que podría romperse con demasiada fuerza. Fue su primer beso, y en ese momento, bajo la luz dorada del atardecer en una escuela rural, ambos supieron que habían cruzado un punto de no retorno. Pero el momento de paz fue efímero. Esa misma noche, cuando Elena regresó a su pequeña casa, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había un cheque por una suma considerable y una nota escrita con caligrafía elegante. Señorita Morales, esta es mi oferta final. Tome este dinero y desaparezca antes de que sea demasiado tarde para todos. Si realmente aprecia a Santiago, no permitirá que destruya su vida. Hay fuerzas trabajando en su contra que usted no puede imaginar. Salve lo que queda de su dignidad y márchese mientras aún pueda hacerlo con algo de dinero en el bolsillo. R.B. Elena sostuvo el cheque con manos temblorosas, tentada por un momento por lo que ese dinero podría significar. Podría comenzar de nuevo en otra provincia, abrir su propia escuela pequeña, vivir con comodidad modesta. Podría liberar a Santiago de este dilema imposible, permitirle mantener su herencia y su posición social. Pero entonces recordó la forma en que la había mirado esa tarde, la convicción en su voz cuando dijo que la amaba. Recordó cómo se sentía estar en sus brazos, como si finalmente hubiera encontrado el hogar que había buscado toda su vida. Con movimientos deliberados, Elena rasgó el cheque en pedazos pequeños y los arrojó al fuego de su chimenea. Mientras observaba las llamas consumir la oferta de Rodrigo, tomó su propia decisión. No huiría. No permitiría que la intimidaran para abandonar la primera felicidad verdadera que había conocido. Pero tampoco permitiría que Santiago perdiera todo por ella sin luchar. Si iban a estar juntos, encontraría una manera de hacerse digna a los ojos de su sociedad, o al menos lo suficientemente fuerte como para soportar su desdén. La respuesta de Elena llegó a Rodrigo de una forma que él no esperaba. 2 días después de su oferta rechazada, ella se presentó en la oficina principal de la hacienda, donde Rodrigo trabajaba revisando los libros de contabilidad.
La puerta se abrió sin aviso y ahí estaba ella, con la barbilla en alto y una determinación en sus ojos que lo tomó completamente desprevenido. «Señor Valverde», dijo con voz clara y firme, «creo que usted y yo necesitamos tener una conversación franca». Rodrigo se recostó en su silla, recuperando su compostura con la práctica de años de mantener fachadas. «Señorita Morales, qué inesperado. ¿Viene a aceptar mi oferta? Puedo extender el cheque nuevamente si...» «No vine a aceptar nada», interrumpió Elena. «Vine a decirle que no me intimidará para que abandone a Santiago, y que si realmente se preocupa por su hermano, dejará de sabotear su felicidad». «¿Sabotear?». Rodrigo se puso de pie, sus manos apoyándose en el escritorio. «Estoy tratando de salvarlo de una decisión desastrosa. Usted no pertenece a este mundo, señorita. Es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta. Como su padre hizo que usted se diera cuenta con la mujer que amaba», replicó Elena, y vio cómo el rostro de Rodrigo palidecía. «Santiago me contó sobre su conversación. Sé que usted conoce el dolor de renunciar al amor por obligación. ¿Por qué querría condenar a su hermano al mismo destino?». Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento, algo trabajando detrás de sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más peligrosa, porque al menos yo entendí mi lugar. Entendí que algunas cosas son más importantes que los caprichos del corazón. Santiago está cegado por usted, pero cuando despierte, y despertará, se dará cuenta de que sacrificó todo por nada. ¿O es que usted no puede soportar verlo feliz cuando usted nunca lo fue?, desafió Elena. La bofetada verbal dio en el blanco. Rodrigo dio la vuelta al escritorio con pasos rápidos, deteniéndose a centímetros de ella. Elena no retrocedió, aunque su corazón martillaba en su pecho. «Escúcheme bien», siseó Rodrigo. «No sé qué juego está jugando, pero no ganará. El testamento es claro. Santiago tiene 43 días restantes, y cuando ese plazo expire, esta hacienda será mía, junto con todo lo que conlleva». «¿Y eso es lo que realmente quiere?», preguntó Elena suavemente. «¿Robarle a su hermano todo lo que su padre quiso que tuviera?». Algo parpadeó en el rostro de Rodrigo, demasiado rápido para identificarlo con certeza. Culpa, quizás, o miedo. «Salga de mi oficina», dijo finalmente volviendo a su escritorio, «y manténgase alejada de esta hacienda. No es bienvenida aquí». Elena salió con la cabeza en alto, pero una vez fuera, tuvo que apoyarse contra la pared para recuperar el aliento. Sus manos temblaban y su corazón aún latía descontrolado. No había sido una victoria, pero tampoco una derrota. Había plantado una semilla de duda. Había demostrado que no era la mujer frágil que ellos pensaban que podía ser intimidada fácilmente. Lo que Elena no vio fue a Mateo Solís, el abogado, saliendo de las sombras del corredor, una sonrisa torcida en su rostro mientras observaba la escena. Esa misma tarde, un mensajero llegó a la casa de Santiago con un paquete sellado. Dentro había documentos oficiales, papeles con sellos notariales, fotografías borrosas, testimonios escritos, todo cuidadosamente compilado para pintar un retrato devastador de Elena. Según los documentos, Elena había sido expulsada de su puesto anterior en otra provincia por conducta inapropiada con un hombre casado. Había deudas sin pagar en 3 pueblos diferentes. Su certificado de enseñanza mostraba inconsistencias en las fechas. Y lo más dañino de todo, había una declaración jurada de una mujer que afirmaba haber sido empleadora de su madre, describiendo a Lucía Morales como una mujer de moral dudosa que había tenido múltiples amantes. Santiago leyó cada página con incredulidad creciente. Las manos le temblaban mientras sostenía las fotografías supuestamente de Elena en situaciones comprometedoras. Pero las imágenes estaban tan borrosas, tan convenientemente oscurecidas, que era imposible confirmar que fuera realmente ella.
Es todo falso, dijo Rosa desde la puerta, haciendo que Santiago levantara la vista bruscamente. No la había escuchado entrar. Perdóneme por entrometerme, don Santiago, pero llevo trabajando para esta familia 40 años. Sé reconocer una falsificación cuando la veo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco a don Mateo, respondió la anciana con disgusto. Ese hombre es capaz de fabricar cualquier cosa por el precio correcto, y su hermano tiene mucho dinero para gastar en sus maquinaciones. Santiago arrojó los papeles sobre su escritorio con furia. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rodrigo? Hasta donde sea necesario para conseguir lo que quiere, dijo Rosa con tristeza. Pero hay algo más que debe saber, don Santiago. Algo que escuché de los trabajadores. Santiago la miró con atención, notando la vacilación en su rostro normalmente sereno. Habla libremente, Rosa. Se rumorea que don Rodrigo y don Mateo están planeando algo para dentro de 2 semanas. Algo grande. Escuché a uno de los peones decir que vio a don Mateo llevando cajas de documentos viejos al despacho de don Rodrigo tarde en la noche. Documentos que parecían del archivo personal de su padre. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Los archivos personales de su padre estaban guardados en el cofre de seguridad de la biblioteca principal, un lugar al que solo él y Rodrigo tenían acceso. ¿Qué podría estar buscando su hermano allí? Gracias, Rosa, dijo finalmente. Has sido más útil de lo que imaginas. Después de que ella se retirara, Santiago se hundió en su silla, observando los documentos falsos esparcidos sobre su escritorio. Una parte de él quería confrontar a Elena con estas acusaciones, darle la oportunidad de defenderse formalmente. Pero una parte más grande de él, la parte que la conocía, que había visto su bondad genuina, su integridad inquebrantable, sabía sin duda que todo era una elaborada mentira. La pregunta era, ¿qué más estaba dispuesto a fabricar Rodrigo? ¿Y qué encontraría en los archivos de su padre que podría usar en su contra? Santiago tomó una decisión entonces. Si Rodrigo estaba jugando sucio, él también necesitaba mover sus piezas con más astucia, necesitaba aliados, necesitaba información y, sobre todo, necesitaba proteger a Elena de lo que se avecinaba. Se puso de pie y se dirigió a su armario, donde guardaba una caja fuerte pequeña que había pertenecido a su madre. Dentro había joyas familiares, pero también algo más valioso. Cartas, correspondencia entre su padre y abogados de la capital sobre asuntos de herencia que databan de años atrás. Mientras revisaba las cartas, una en particular captó su atención. Estaba fechada 6 meses antes de la muerte de su padre y mencionaba una actualización urgente del testamento que don Fernando quería realizar. Pero según lo que Santiago sabía, nunca se había realizado tal actualización. ¿O sí? Con la carta en mano, Santiago supo que necesitaba consejo, y solo había una persona en el pueblo en quien confiaba completamente para asuntos de tal delicadeza: el padre Miguel. El sacerdote vivía en una modesta casa anexa a la iglesia, rodeada de un jardín que él mismo cultivaba con dedicación. Santiago lo encontró esa misma tarde, arrodillado entre las plantas de tomate, sus manos curtidas trabajando la tierra con la familiaridad de años de práctica. «Don Santiago», saludó el padre sin levantarse, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Por la expresión de su rostro, deduzco que no es una visita social. Necesito su consejo, padre, y quizás algo más que eso. El sacerdote se puso de pie con un gruñido, sus rodillas protestando por la edad. Pasemos adentro. Este sol es implacable y su asunto parece requerir privacidad. Una vez en el interior fresco de la casa, con vasos de limonada fresca entre ellos, Santiago extendió la carta sobre la mesa. Mi padre escribió esto 6 meses antes de morir. Habla de cambios urgentes en su testamento. Pero según Rodrigo, el testamento que tenemos es el definitivo.
el último que padre firmó antes de su muerte. El padre Miguel estudió la carta con atención, sus ojos entrenados en décadas de leer documentos parroquiales captando cada detalle. Su padre vino a verme poco antes de morir, dijo finalmente, su voz cuidadosa. Estaba preocupado por algo. Me pidió que guardara un sobre sellado. Me dijo que solo debía abrirse si... Hizo una pausa significativa. Si había disputas sobre su testamento después de su muerte. Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Todavía lo tiene? Sí, está en la caja fuerte de la sacristía. Su padre fue muy específico. Solo debía entregarse a usted si había evidencia de que el testamento oficial estaba siendo cuestionado o mal usado. Padre, dijo Santiago, inclinándose hacia adelante con urgencia, necesito ver ese sobre. Creo que Rodrigo está manipulando la herencia de mi padre, usando cláusulas que quizás nunca existieron en el testamento real. El padre Miguel asintió lentamente. Entonces ha llegado el momento. Venga conmigo. La sacristía olía a incienso antiguo y cera de velas. El padre Miguel se arrodilló frente a un cofre de madera labrada, murmuró una oración rápida y lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro, entre vestimentas sagradas y objetos litúrgicos, había una caja de metal. De ella extrajo un sobre grueso, sellado con lacre rojo, que llevaba la marca del anillo de don Fernando Valverde. Su padre me hizo jurar que esto permanecería secreto hasta el momento apropiado, dijo el sacerdote entregándole el sobre. Creo que ese momento ha llegado. Con manos temblorosas, Santiago rompió el sello. Dentro había varios documentos, pero uno en particular captó su atención inmediatamente. Era una carta escrita de puño y letra de su padre, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querido Santiago, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y alguien está intentando manipular mi voluntad final. Cuando escribí mi primer testamento, incluí cláusulas diseñadas para proteger nuestra fortuna familiar. Pero al envejecer, comprendí que había cometido un error. El amor, hijo mío, es más valioso que cualquier herencia. He redactado un nuevo testamento, uno que te da total libertad para casarte con quien tu corazón elija. Rodrigo se opuso violentamente cuando se lo mencioné. Tuvimos una discusión terrible. Él afirmó que tal testamento destruiría todo por lo que nuestra familia había trabajado. Incluso amenazó con impugnarlo. Por eso tomé precauciones. El testamento verdadero está registrado en la capital, con el notario don Arturo Mendoza, bajo el expediente número 1847 UPF. El documento que Rodrigo posee probablemente es mi testamento anterior, aquel con las cláusulas restrictivas que decidí eliminar. Confío en que harás lo correcto. Casa con amor, hijo mío. No cometas el error que yo cometí al forzar a Rodrigo a renunciar a su felicidad. Ese fue mi mayor fracaso como padre, y no quiero que ese error se perpetúe. Tu padre que te ama, Fernando Valverde. Santiago tuvo que sentarse. Las palabras de su padre flotaban frente a sus ojos, reconfigurando todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de don Fernando. ¿Qué dice?, preguntó el padre Miguel suavemente. Mi padre cambió su testamento, respondió Santiago, su voz ronca de emoción. El verdadero testamento, el legal, me da libertad completa. Rodrigo ha estado usando un documento obsoleto para manipularme. Entonces, su hermano cometió fraude. O peor, Santiago revisó los otros documentos en el sobre. Aquí hay copias certificadas del Nuevo Testamento, testimonios de testigos presentes en su firma, todo legalmente válido. Rodrigo debe haber sabido de esto, debe haberse enterado, y decidió ocultarlo. El padre Miguel se santiguó. Ese es un pecado grave, hijo, muy grave. Necesito confrontarlo, dijo Santiago poniéndose de pie. Necesito saber por qué hizo esto. Espere. El sacerdote lo detuvo con una mano en su brazo.
Si Rodrigo ha llegado tan lejos, confrontarlo directamente podría ser peligroso. Estos documentos son evidencia. Debe protegerlos, y debe proteger a la señorita Morales. Santiago asintió, comprendiendo la sabiduría de las palabras del padre. Pero había algo más que necesitaba saber. Padre, cuando mi padre vino a verlo, ¿mencionó por qué estaba tan preocupado? ¿Por qué sintió la necesidad de tomar estas precauciones? El anciano sacerdote vaciló, claramente debatiéndose entre el secreto de confesión y la necesidad de ayudar. No fue en confesión formal, así que puedo decirle esto. Su padre estaba asustado. Dijo que Rodrigo había cambiado, que había en él una desesperación que le preocupaba. Mencionó que su hermano tenía deudas de juego significativas, deudas que solo podrían pagarse con una fortuna considerable. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Santiago. Rodrigo no estaba actuando solo por resentimiento o ambición abstracta. Estaba desesperado, y los hombres desesperados eran capaces de cosas impensables. «Necesito actuar rápido», dijo Santiago. «Si Rodrigo descubre que sé la verdad, no hay forma de predecir lo que hará. Entonces vaya con Dios, hijo mío, y mantenga estos documentos seguros. Son su protección y la de la señorita Morales». Santiago salió de la iglesia con los documentos escondidos en su chaqueta, su mente trabajando furiosamente. Ahora tenía la verdad, tenía la evidencia, pero también tenía un hermano que había demostrado ser capaz de fraude y manipulación. ¿Qué más sería capaz de hacer para mantener su secreto? Necesitaba advertir a Elena. Necesitaba asegurarse de que estuviera a salvo antes de hacer su próximo movimiento. Santiago encontró a Elena en su casa esa misma noche. Ella abrió la puerta con el cabello suelto sobre los hombros, una imagen tan diferente de la maestra formal que todos conocían que por un momento él solo pudo mirarla. A la luz de la lámpara, parecía más joven, más vulnerable, y Santiago sintió una oleada de protección tan intensa que casi lo abrumó. «Santiago, ¿qué pasa?», preguntó ella, notando inmediatamente la tensión en su rostro. «Estás pálido. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar?» Elena se hizo a un lado, cerrando la puerta con cuidado después de que él entrara. La pequeña sala estaba iluminada solo por 2 lámparas de aceite, creando sombras danzantes en las paredes encaladas. Libros se apilaban en cada superficie disponible, testimonio silencioso de su pasión por el conocimiento. «Rodrigo ha estado mintiendo», dijo Santiago sin preámbulo, sacando los documentos que el padre Miguel le había dado. «El testamento que usa para amenazarme no es válido. Mi padre lo cambió antes de morir, eliminando todas las restricciones sobre con quién puedo casarme». Elena tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras escritas por don Fernando. «Esto significa», comenzó, su voz apenas un susurro. «Significa que somos libres», completó Santiago tomando sus manos. «Libres para casarnos sin perder nada. Pero también significa que Rodrigo ha cometido fraude y hombres desesperados hacen cosas desesperadas». Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, un golpe fuerte sonó en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Santiago guardó rápidamente los documentos en su chaqueta y le hizo un gesto a Elena para que esperara. Abrió la puerta con cautela. En el umbral estaba un hombre que ninguno de los dos había visto antes. Era de mediana edad, bien vestido con traje de viaje, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos oscuros que brillaban con inteligencia. Llevaba una elegante maleta de cuero y se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata. «Disculpen la intrusión a esta hora», dijo con voz cultivada y acento que sugería educación en la capital. «Mi nombre es Alfonso Méndez. Estoy buscando a la señorita Elena Morales. Me dijeron que podría encontrarla en esta dirección». Elena se adelantó, su rostro mostrando confusión. «Soy Elena Morales.
Pero no creo que nos conozcamos, señor. El hombre sonrió, y había algo cálido en esa sonrisa que hacía difícil desconfiar de él. No directamente, no, pero conocí a tu madre, Lucía, hace muchos años. Era mi hermana menor. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se tambaleó ligeramente, y Santiago la sostuvo por el codo. Eso es imposible, susurró Elena. Mi madre nunca mencionó tener hermanos. Dijo que estaba sola en el mundo, porque yo la abandoné cuando más me necesitaba, dijo Alfonso, su voz cargada de pesar. Cuando nuestros padres murieron, yo estaba comenzando mi negocio en la capital. Era joven, ambicioso, egoísta. Lucía se quedó atrás, trabajando como sirvienta, y yo me olvidé de ella, avergonzado de nuestros orígenes humildes ahora que tenía dinero. Cuando finalmente intenté buscarla años después, había desaparecido. ¿Y cómo me encontraste ahora?, preguntó Elena, su voz endurecida por la desconfianza. He estado buscándote durante años. Contraté investigadores, seguí cada rastro. Cuando supe que Lucía había muerto, pensé que era demasiado tarde. Pero entonces uno de mis contactos me informó sobre una joven maestra en este pueblo, una mujer con educación que no correspondía a su aparente situación social. Vine de inmediato. Santiago observaba el intercambio con creciente sospecha. El momento era demasiado conveniente, demasiado perfecto. Justo cuando había descubierto la verdad sobre Rodrigo, aparecía este hombre reclamando ser el tío perdido de Elena. Señor Méndez, intervino Santiago, comprenderá que esto es difícil de creer. ¿Tiene alguna prueba de su relación con la madre de Elena? Alfonso asintió, como si hubiera esperado la pregunta. De su chaqueta sacó una fotografía antigua y amarillenta. En ella se veían dos niños, un niño de unos 12 años y una niña más pequeña, de pie frente a una casa humilde. Esta es Lucía y yo, hace 40 años, dijo, entregándole la fotografía a Elena. Mira su cuello. Lleva la misma medallita que tú usas ahora. Elena observó la fotografía y Santiago vio cómo su mano volaba instintivamente a la medallita que siempre llevaba. Era cierto. La niña en la fotografía llevaba exactamente la misma joya. Yo necesito tiempo para procesar esto, dijo Elena, su voz temblorosa. Es demasiado. Todo es demasiado. Por supuesto. Alfonso se inclinó cortésmente. Me hospedaré en la posada del pueblo durante algunos días. Cuando estés lista para hablar, estaré disponible. Solo quiero... Su voz se quebró ligeramente. Solo quiero enmendar los errores del pasado, si me lo permites. Después de que Alfonso se retirara, Elena se dejó caer en una silla, la fotografía aún en sus manos. ¿Puede ser verdad?, preguntó. Después de todos estos años, tengo familia. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Necesitamos ser cautelosos. El momento de su aparición es sospechoso. Justo cuando Rodrigo está desesperado, cuando acabamos de descubrir su fraude, ¿crees que están conectados? No lo sé, pero hasta que estemos seguros, debemos proceder con cuidado. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en la oscuridad afuera de la casa, Mateo Solís observaba la ventana iluminada con una sonrisa satisfecha. Todo estaba procediendo exactamente según el plan que él y Rodrigo habían diseñado. Alfonso Méndez era real, un comerciante próspero que había estado buscando a su sobrina perdida. Pero también era un hombre con deudas de juego considerables, deudas que Rodrigo había comprado a cambio de su cooperación. La trampa estaba tendida. Solo era cuestión de tiempo antes de que Santiago y Elena cayeran en ella. En la hacienda, Rodrigo bebía whisky en el despacho de su hermano, observando los campos oscuros a través de la ventana. En su escritorio yacían los documentos originales del testamento de su padre, los verdaderos, los que confirmaban todo lo que Santiago había descubierto. Mañana esos documentos arderían, y con ellos
cualquier esperanza que Santiago tuviera de reclamar su herencia mientras se aferraba a ese amor imposible. «Perdóname, hermano», murmuró Rodrigo al vacío, «pero algunos de nosotros nunca tuvimos la opción de elegir el amor. ¿Por qué deberías tú?» La mañana siguiente amaneció con un cielo amenazante, nubes grises acumulándose sobre las colinas como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Santiago despertó temprano, inquieto por sueños fragmentados, donde veía a su padre tratando de advertirle sobre algo que no podía comprender. Se vistió rápidamente y se dirigió a la biblioteca de la hacienda, donde su padre guardaba los documentos más importantes de la familia. Necesitaba ver con sus propios ojos el testamento original que Rodrigo afirmaba poseer, compararlo con los documentos que el padre Miguel le había entregado. Pero cuando llegó a la biblioteca, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le heló. Esa puerta siempre permanecía cerrada con llave, una llave que solo él y Rodrigo poseían. Empujó la puerta lentamente. El interior estaba en desorden. Libros arrancados de los estantes, cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Y en el centro de todo, el gran cofre de seguridad de su padre yacía abierto, completamente vacío. «¿Buscando esto, hermano?» Santiago se giró bruscamente. Rodrigo estaba en el umbral, sosteniendo un fajo grueso de documentos. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, pero en sus ojos había una determinación febril que Santiago nunca había visto antes. «Devuélvemelos», dijo Santiago avanzando hacia él. «No puedo hacer eso», respondió Rodrigo, retrocediendo hacia el pasillo, «porque entonces descubrirías lo que realmente hice». «Ya lo sé, Rodrigo. Sé que falsificaste el testamento de padre. Sé que él cambió su voluntad y tú la ocultaste». Para sorpresa de Santiago, Rodrigo se rió. Era una risa amarga, casi histérica. «¿Eso crees? ¿Que simplemente oculté un testamento? Oh, Santiago, siempre fuiste tan ingenuo, tan noble». «No, hermano, hice algo mucho peor que eso». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Santiago. «¿Qué hiciste? Padre no cambió su testamento», dijo Rodrigo, su voz quebrándose. «Yo lo hice. Después de que murió, falsifiqué el testamento original, agregué la cláusula sobre el matrimonio. Necesitaba una manera de quitarte la hacienda sin que pareciera un robo directo». Santiago sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Padre te amaba. Te dejó una herencia generosa». «No era suficiente», gritó Rodrigo, los documentos temblando en sus manos. «Tenía deudas, Santiago, deudas de juego que habrían destruido mi vida, acreedores que amenazaban con ir a la policía. Necesitaba la hacienda completa, no solo una parte de ella. Necesitaba vendérsela a Mateo Solís y sus socios, pagar mis deudas y empezar de nuevo. Ibas a vender la hacienda de nuestro padre». Santiago apenas podía procesar lo que escuchaba. «Las tierras que 3 generaciones de Valverde construyeron». «Las tierras que me habrían salvado», corrigió Rodrigo. «Pero entonces conociste a esa mujer y vi una oportunidad mejor. Si te casabas con ella, podía reclamar que violaste los términos del testamento. Todo habría pasado a mí limpiamente, legalmente. Pero descubriste que padre realmente había cambiado su testamento, ¿verdad?», dijo Santiago, las piezas finalmente encajando. «Encontraste el verdadero testamento y te diste cuenta de que todo tu plan se derrumbaría». Rodrigo asintió lentamente. «Estaba en una caja en el sótano junto con otros documentos viejos. Cuando lo leí, cuando vi que padre realmente te había dado libertad total, supe que tenía que destruirlo, pero no podía hacerlo yo mismo. Demasiado arriesgado. Así que contraté a alguien para que entrara y lo robara durante la noche. Y esa persona fue Mateo. Mateo y yo somos socios en esto. Él falsificó el testamento que te mostré, usando el Antiguo Testamento de padre como base.
Pero ahora tú has encontrado evidencia del verdadero testamento. El padre Miguel, Rodrigo escupió el nombre, ese entrometido viejo, guardó copias. Santiago dio un paso hacia su hermano, manteniéndose entre él y la salida. Entrega los documentos, Rodrigo. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Confesaremos juntos, enfrentaremos las consecuencias juntos. Yo te ayudaré con tus deudas, pero no puedes seguir por este camino. No hay vuelta atrás para mí, dijo Rodrigo, y en su voz había una desesperación que partía el corazón. He ido demasiado lejos, y no vine solo a confesar, Santiago. Vine a advertirte. ¿Advertirme? Alfonso Méndez es real, pero está trabajando para nosotros. Le pagamos para que sedujera a tu preciosa Elena con promesas de familia y herencia. Esta noche él le propondrá un trato. Si se casa con él en lugar de contigo, ella heredará sus propiedades y tendrá la seguridad financiera que nunca ha conocido. Y tú quedarás libre para casarte con alguien apropiado, mantener tu herencia. Santiago sintió la furia arder en su pecho. Elena nunca aceptaría eso. No, ella es noble, Santiago, sacrificada. Si cree que al alejarse de ti te está salvando, lo hará. Especialmente cuando le mostremos estos documentos, Rodrigo levantó los papeles, y le digamos que son pruebas de que tu padre realmente quería que te casaras dentro de tu clase. Mateo ha preparado falsificaciones muy convincentes. Eres un monstruo. Soy un hombre desesperado haciendo lo que debe para sobrevivir, replicó Rodrigo. Y esta noche, cuando todo esté dicho y hecho, la hacienda será mía. Puedes odiarme, pero al menos estarás vivo y libre de la carga de ese amor imposible. No permitiré que hagas esto. No tienes opción. En este momento, Mateo está con Elena mostrándole documentos falsificados. Alfonso está esperando para hacer su propuesta. Y estos documentos, levantó el fajo, arderán en menos de una hora. Sin evidencia física del verdadero testamento, será tu palabra contra la mía. ¿Y quién crees que los tribunales creerán? ¿El hermano menor respetable que solo intenta proteger el legado familiar? ¿O el terrateniente obsesionado que está dispuesto a destruir su reputación por una maestra sin un peso? Santiago lo golpeó. Fue un movimiento instintivo, nacido de años de frustración acumulada. Su puño conectó con la mandíbula de Rodrigo, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Los documentos volaron de sus manos, esparciéndose por el pasillo. Rodrigo se recuperó rápidamente lanzándose contra Santiago. Los dos hermanos rodaron por el suelo, puños volando, años de tensión no expresada explotando finalmente en violencia física. Muebles se volcaron, porcelana se hizo añicos. Fue Rosa quien los separó, apareciendo con Javier, el capataz leal, y 2 trabajadores más. Los hombres sujetaron a ambos hermanos, manteniéndolos separados, mientras ambos sangraban de labios partidos y narices rotas. ¡Basta!, gritó Rosa. ¡Basta los dos! ¡Suéltenme!, jadeó Santiago. Tengo que llegar a Elena, tengo que advertirle antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras luchaba contra las manos que lo sujetaban, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose rápidamente. A través de la ventana vio a Mateo Solís llegando a toda velocidad, su rostro una máscara de pánico. «¡Don Rodrigo!», gritó mientras desmontaba. «Hay un problema, la mujer no aceptó, y hay más. El padre Miguel ha enviado un mensajero a la capital, ha contactado al notario». El rostro de Rodrigo palideció hasta volverse ceniciento. Todo estaba desmoronándose. Santiago se liberó de las manos que lo sujetaban y corrió hacia Mateo, agarrándolo por el cuello de la camisa. «¿Qué quieres decir con que ella no aceptó? ¿Qué le hiciste?» «¡Nada!», gritó Mateo aterrorizado. «Le mostré los documentos falsos. Alfonso le hizo su propuesta, pero ella nos llamó mentirosos. Dijo que conocía a Santiago lo suficiente como para saber que él nunca permitiría que documentos falsos la alejaran de él.
Y entonces Alfonso... ¿Qué hizo Alfonso? La voz de Santiago era letal. «Se quebró», confesó Mateo. Empezó a llorar y le confesó todo. Le dijo que realmente era su tío, pero que Rodrigo lo había chantajeado para que cooperara. Le mostró las pruebas de su parentesco real y le rogó perdón. En ese momento, un carruaje llegó levantando polvo. De él descendieron el padre Miguel, Elena y, sorprendentemente, Alfonso Méndez. Pero no venían solos. Con ellos venía un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín de cuero bajo el brazo. «Don Arturo Mendoza», dijo el padre Miguel con voz firme, «notario de la capital. Le pedí que viniera de inmediato». El notario observó la escena con ojos calculadores. Los dos hermanos ensangrentados, los documentos esparcidos por el suelo, Mateo temblando de miedo. «Parece que llegué justo a tiempo», dijo secamente. Elena corrió hacia Santiago, examinando su rostro herido con manos temblorosas. «¿Estás bien?» Cuando Alfonso me contó todo el plan, cuando me di cuenta del peligro... «Estoy bien», la aseguró Santiago, atrayéndola contra su pecho. «Estás a salvo. Eso es lo único que importa». «Caballeros», dijo don Arturo abriendo su maletín, «hace 5 años registré personalmente el último testamento de don Fernando Valverde. Tengo aquí las copias certificadas originales. También tengo los testimonios de los testigos presentes en la firma. Y tengo algo más, una carta que don Fernando me pidió que entregara a las autoridades si alguna vez había disputas sospechosas sobre su testamento». Rodrigo se dejó caer sobre sus rodillas, toda la lucha abandonándolo. «Está terminado», murmuró. «Todo está terminado». Don Arturo extendió los documentos para que todos los vieran. El verdadero testamento era claro. Santiago tenía total libertad para casarse con quien eligiera. No había cláusulas restrictivas, no había condiciones. Don Fernando había dejado su herencia con una sola instrucción: que su hijo mayor encontrara la felicidad que él mismo nunca había conocido plenamente. «Hay más», dijo Alfonso, dando un paso adelante con expresión avergonzada. «Cuando Rodrigo me contactó, investigué por mi cuenta. Descubrí que él había estado desviando fondos de la hacienda durante años para pagar sus deudas de juego. Mateo lo ayudaba a falsificar los libros de contabilidad. Tengo pruebas de todo». «¿Por qué lo revelas ahora?», preguntó Santiago. «Rodrigo te pagó para que nos traicionaras, porque cuando conocí a Elena, cuando vi en ella a mi hermana Lucía...» La voz de Alfonso se quebró. «Recordé quién solía ser antes de que la codicia me consumiera. Lucía habría estado orgullosa de la mujer en que se convirtió su hija, y yo quiero ser digno de ser su tío, aunque signifique enfrentar las consecuencias de mis propias acciones». El silencio que siguió fue denso. Rodrigo lloraba en silencio, sus manos cubriendo su rostro. Mateo había caído de rodillas, suplicando misericordia. Santiago miró a su hermano, a este hombre que había sido su sangre, su familia, y sintió una mezcla de ira, dolor y, sorprendentemente, compasión. «Rosa», dijo finalmente, «envía por las autoridades. Rodrigo y Mateo enfrentarán la justicia por sus crímenes». «Santiago, por favor», suplicó Rodrigo levantando la vista. «Soy tu hermano». «Eras mi hermano», corrigió Santiago con tristeza. «El Rodrigo que conocí murió hace tiempo, consumido por la envidia y la desesperación. Pero no te dejaré completamente desamparado. Pagaré tus deudas y te daré una pensión modesta. Pero nunca más serás bienvenido en esta hacienda». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. Rodrigo y Mateo fueron arrestados, juzgados y sentenciados a prisión por fraude y falsificación. La historia del escándalo Valverde se esparció por toda la región, pero para sorpresa de Santiago, la opinión pública se volvió a su favor.
La gente admiraba su coraje para defender el amor verdadero contra su propia familia. Doña Catalina, humillada por el escándalo, se retiró a su casa y nunca más organizó reuniones sociales. Pero antes de hacerlo, visitó a Santiago una última vez. «Tu padre tenía razón», admitió la anciana, su orgullo finalmente quebrado. «El amor vale más que cualquier apellido o fortuna. Perdóname por no haberlo comprendido antes». 3 meses después, en una mañana de primavera, cuando el aire olía a flores de jazmín y las colinas brillaban de verde intenso, Santiago y Elena se casaron en la capilla de la hacienda. Elena caminó por el pasillo del brazo de Alfonso, quien había sido completamente perdonado por su sobrina, y se había convertido en el tío protector que siempre debió ser. Su vestido blanco era simple pero elegante, y en su cuello brillaba la medallita de plata que había pertenecido a su madre. Santiago la esperaba en el altar, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Los invitados que llenaban cada banco, las flores que decoraban cada superficie, incluso el padre Miguel sonriendo entre ellos. Algunos advirtieron que lo perdería todo, murmuró Santiago mientras deslizaba el anillo en su dedo. «Y ganaste todo lo que realmente importaba», completó Elena, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. La celebración duró hasta el anochecer. Toda la villa estaba presente, desde las familias más acomodadas hasta los trabajadores más humbles. Los niños de la escuela de Elena cantaron, Rosa lloró de alegría, y hasta los comerciantes que antes habían rechazado a Elena vinieron a pedir perdón. Alfonso anunció que estaba donando parte de su fortuna para construir una escuela más grande, una que Elena dirigiría. Sería un lugar donde todos los niños, sin importar su origen, podrían recibir educación de calidad. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y púrpura, Santiago y Elena se pararon en la terraza de la casa grande, mirando hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. Su futuro se extendía ante ellos como esas tierras, vasto, fértil, lleno de posibilidades. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena suavemente, «de todo lo que tuviste que enfrentar para llegar aquí». Santiago la atrajo más cerca, sintiendo la vida nueva que crecía en su vientre, el milagro de su amor hecho carne. «Ni un solo momento», respondió, besando su frente. «Me advirtieron que lo perdería todo. No sabían que al elegir el amor había ganado todo lo que un hombre podría desear». Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido,